Le damos gracias al Señor por su infinito amor, por su misericordia, porque nos permite una vez más poder estar dándole cumplimiento con lo que nos hemos comprometido para el Señor. Así que le damos gracias al Señor por ello. La verdad que estuvo muy linda la reunión de alabanza. El Señor les pueda bendecir, llenar de su divina y santa gracia a todos los hermanitos que creen que el Señor es digno de ser alabado y llegan para alabarle cuando hay la reunión de alabanza. Dios les puede estar bendiciendo, Dios les puede estar prosperando a cada uno de ellos. Y aquellos que creen que no precisan del Señor, por eso no vienen a alabarle, el Señor tenga misericordia de ellos, porque tal vez en el momento de la angustia clamarán al Señor, pero el que no hace la voluntad del Señor no puede ir a los pies del Señor a buscar del Señor misericordia, ¿no es cierto? Así que le damos gracias al Señor por la buena disposición de los hermanitos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Dios bendiga al hermano Jorgito, la hermana Lisa, la hermana Gene. Dios bendiga al pastor Gerardito, el Señor lo bendiga, el Señor lo llene de su gracia. Dios bendiga el hogar del pastor Gerardito allí en Villa Mercedes, el Señor les bendiga muy ricamente. Teníamos para hoy seguir con la epístola a los Hebreos, allí en el capítulo 2, del verso 5 al 18. El hermano Jorgito y la hermana Lisa nos dicen bendiciones, pastor Osvaldo y oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones e insto también para que cada uno de los oyentes puedan estar recibiendo esas bendiciones que los hermanos imparten en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Entonces voy a estar trayendo una alabanza para el Señor. Pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos de Jesús, que en las cumbres del Calvario los clavaron en la cruz, que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz. Pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos del Señor, que anduvieron por Judea derramando paz y amor, que anduvieron por Judea derramando paz y amor. Vedle fríos y desnudos por los campos, caminando sin cesar por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar, por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar. Van llevando por Judea la semilla del bendito evangelio del amor, y calmando del enfermo las tristezas y el dolor, y calmando del enfermo las tristezas y el dolor. Cuán hermosos y cuán santos, cuán bendito de Jesús el Nazareno son los pies. Oh, yo quiero que a la tierra vengan pronto
otra vez. Oh, yo quiero que a la tierra vengan pronto otra vez. Pies divinos, pies sangrantes, horadados por mi culpa sin igual. Te libraste del pecado y del juicio eternal. Me libraste del pecado y del juicio eternal. Le damos gracias al Señor por su amor infinito que nos permite el Señor alabar su divino y santo nombre. Gracias, Señor, por tanto amor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos queridos. Vamos a estar saludando también a los hermanos que están conectados. El pastor Gerardito desde Villa Merced en la provincia de San Luis nos dice: Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia. Amén. Recibo la bendición del Señor que imparte el pastor Gerardito, y también insto para que cada uno de los oyentes esté recibiendo esas bendiciones. Dios bendiga a Anita Ulloa y Manuel Manquel. Dios los llene de su divina gracia. El poder y la virtud del Espíritu Santo sea sobre la vida de nuestros hermanos. Ellos son de Chile. Dios los pueda bendecir muy ricamente. Dios bendiga a mi hermana Nelly. El Señor la llene de su gracia. El Señor puede estar bendiciendo el hogar de la hermana Nelly. Dios bendiga a la hermana Lisa. Ella dice, está viéndolo. El Señor le bendiga, el Señor le llene de su divina y santa gracia. La hermana Lisa, el hogar de la hermana Lisa. Dios bendiga a la hermana Noelia. El Señor la bendiga. Dios bendiga a mi hermana Ada. El Señor la bendiga, el Señor la llene de su divina y santa gracia. Dios bendiga a la pastora Zulma, de allí también de la localidad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Ella nos pone: el eterno y victorioso Dios de Israel, bendice a tu pueblo, Señor, y todo oyente, y a vos, hermanito querido, Dios te dé una doble porción de bendición. Amén. Recibo esas bendiciones que imparte la pastora Zulma desde allí, desde Villa Mercedes, para todos nosotros. Mi hermana Ada también, ella nos pone: buenas noches, Jehová los bendiga, pastores y oyentes. Amén. Recibo esas bendiciones de mi hermana Ada y insto para que cada uno de los oyentes también las reciba. Nuestra hermana Lisa nos pone: bendiciones, pastor, a cada hermano y oyente. Mi mamá pide oración por la salvación del alma y salud de Israel Adorno. Amén. Vamos a estar tomando nota para estar orando por Israel Adorno, como dice Israel Odorno, Israel Odorno. Gloria a Dios. Nuestra hermana Noelia nos pone: bendiciones, pastor, y así a cada oyente. Recibo las bendiciones de nuestra hermana Noelia también, y cada oyente las pueda estar recibiendo. Dios bendiga grandemente al hermano Mario Martínez allí en Uruguay. El Señor bendiga el hogar del hermano Mario. El Señor bendiga a los nietos de nuestro hermano Mario. Sean bendecidos y prosperados en el nombre del Señor. Gloria al Rey. El hermano Manuel Manquel nos dice: Dios de paz le bendiga grandemente, siervo amado, junto a su amada familia. Saludo a mis hermanos en Cristo que son parte de este programa. Les saluda a su hermano Manuel y Anita desde Chile, región de Los Ríos, comuna Lanco, sector rural Antilue. Dios le bendiga muy ricamente a ellos. Dios les esté prosperando, les esté concediendo las peticiones, y el Señor pueda apurar lo que ellos están esperando para que puedan recibirlo allí con gozo, con alegría. La gracia del Señor sea con ellos.
El hermano Mario desde allí, desde Uruguay, también nos dice: bendiciones, pastor, y a todos los oyentes. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor, y cada uno de los oyentes podamos estar recibiendo las bendiciones que nos imparten los hermanos. Amelia también, ella nos está viendo desde Río Cuarto. Dios bendiga el hogar de Amelia y David, el Señor los llene de su divina gracia. El hermano Manuel Manquel nos dice: el Dios de paz los bendiga, bendito sea el nombre del Señor, Dios los llene de su gracia, santo es el Señor. Bien, la hermana Yayita también nos pone bendiciones, pastor, y a cada oyente, recibo en el nombre del Señor. La hermana Blanca Padilla también nos recibe y nos pone bendiciones, pastor, recibo las bendiciones de la hermana Blanca, el Señor bendiga el hogar de la hermana Blanca, la gracia del Señor sea sobre la vida de mi hermana, pueda estar el Señor derramando abundante gracia en la vida de cada uno de mis hermanos. Gloria al Rey. Santo es el Señor. Bien, hermanos queridos, lo que habíamos dejado el día lunes lo vamos a estar retornando. Le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 5 en adelante. La palabra del Señor dice en esta hora para ustedes y también para mí: porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Porque venía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él, y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, hermano querido, cómo explica en su misericordia y cómo quiere el Señor que nosotros podamos comprender cómo la preferencia de la palabra está en el Señor Jesús. Recuerda cómo comenzaba la epístola a los Hebreos: habiendo Dios hablado en otro tiempo a los padres, bueno, ahora nos habla por el Hijo. Traían mensaje y decía el apóstol Pablo
que si el mensaje que daban los ángeles por allí, por el capítulo 10, debía ser obedecido, cuánto más esto que habla y dice el Señor Jesús, porque es superior, habíamos visto, que el Señor Jesús es superior a los ángeles. En esto nosotros tenemos que entender que en la creación el Señor dio jerarquías y distintas órdenes a todo lo que Él había creado. Al Señor Jesús le dio el nombre que es sobre todo nombre, como habíamos visto cuando estábamos viendo ese nombre magnífico que el Señor le dio. Acá vemos que hace reconto a lo que la palabra del Señor le trae al apóstol. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, claro, cuando dice que alguien testificó en cierto lugar diciendo, está viendo lo que dice allí el Salmo 8, cuando habla de cómo el Señor hace y perfecciona la alabanza. Hermano querido, podría haber dejado a los ángeles que le alaben, pero el Señor quiere oír de nuestra voz la alabanza. Y dice, ¿o qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Verdaderamente Dios tiene que apreciarnos y querernos muy mucho para venir a visitarnos. Esto es maravilloso. A veces nosotros no podemos comprender o no nos imaginamos cómo es que tenemos la visita de nuestro Dios. No nos imaginamos, nosotros andamos por nuestro hogar, nosotros andamos, nos movemos por nuestras habitaciones, sin saber que tenemos esa hermosa visita de nuestro amado y bendito Dios. Por eso el Señor Jesús recomendaba que nuestra oración, cuando estemos en el hogar, la hagamos en nuestro cuarto, cerrada la puerta de nuestro aposento. En lo secreto, oremos a nuestro Padre Celestial que ve en lo secreto y que Él está en lo secreto. Entonces vemos que allí es donde el Señor está. Esa visita que el Señor, ese privilegio que nos da a nosotros, ¿cuánto darían los ángeles, hermanos queridos, para que el Espíritu Santo de Dios esté en ellos? ¿Cuánto darían ellos? ¿Qué es lo que no harían ellos para que el Espíritu Santo de Dios esté sobre ellos? Pero el Señor ha querido que esté sobre nosotros. Ha querido que sea un sello en cada uno de nosotros. Ha querido que indique una propiedad sobre nosotros. Ha querido que ponga una jerarquía sobre nosotros. En este caso, hace la comparación y dice que al Señor Jesús le hizo un poco menor que los ángeles. Ese poco menor que los ángeles era para que fuese superior luego a ellos. No podía ser superior a ellos si no gustase la muerte y destruyese el imperio de la muerte. Ninguno de los ángeles destruyó el imperio de la muerte. El imperio de la muerte, según la palabra del Señor, fue destruido por el Señor Jesús. Se acabó ese imperio, se terminó el imperio de la muerte. Ya esa muerte no va a tener más el imperio, no va a tener más la potestad, el poder de obrar, porque le fue quitado ese imperio. ¿Cuándo le fue quitado? Cuando el Señor Jesús allí en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Dice la palabra, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahí vemos entonces cómo nuevamente los versos 6 al 8 del Salmo habla, en los versos 4 al 6, en el Salmo 8, habla también de todo esto que el Señor ha hecho. Dice,
Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Vemos entonces el gran amor, la misericordia que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, que todo lo puso bajo la potestad de aquel que nos amó. Cada uno de nosotros, si comprendiésemos verdaderamente el amor que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros, al habernos amado de esa manera, vemos cómo el Señor se sacrificó por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor: sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él, pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. El Señor ocupó mi lugar en mi muerte. El Señor Jesús ocupó mi lugar en mi muerte. Por eso es que el imperio de la muerte no me va a poder retener, porque el Señor salió a resurrección de vida eterna y Él ocupó mi lugar en la muerte. El apóstol Pablo le dice esto a los hebreos. Dice, para que a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos nosotros. Verso 10, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica es el Señor Jesús, y los que son santificados es usted y soy yo. De uno son todos, de Dios somos todos, el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos en el Señor Jesús, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Es como está hablando en boca del Señor Jesús, diciendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, nos gozamos de la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vemos cómo en su infinito amor y en su santa misericordia, Él nos da esa victoria que Él obtuvo por cada uno de nosotros. Dice la palabra en el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bendito sea el amor del Señor. Hermano querido, vemos que la omnisciencia de Dios nos declara que si el Señor no hubiese ido allí a la cruz del Calvario a destruir el imperio de la muerte, seríamos esclavos por temor. En cambio ahora nos hemos convertido en siervos por gracia, en siervos por misericordia, en siervos por serle fiel a aquel que nos amó. Entonces ahí podemos ver esta diferencia. Los hebreos entienden bien lo que el apóstol le está diciendo. Son cosas que ellos tenían bien estudiadas, bien sabidas, pero que no supieron aprovechar el momento del Señor Jesús. Mire qué lindo, qué misericordioso el Señor, que les da una nueva oportunidad por boca de los apóstoles. Les habla, les consuela y les confirma. En este caso, el apóstol Pablo escribiendo la epístola. Pero si leemos allí en el capítulo
2 del libro de los Hechos, lo que Lucas escribe, también podemos ver cómo muchos se sintieron compungidos cuando habían matado, como le dijo el apóstol Pedro, al autor de la salvación. Dice el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Qué conocimiento de nuestro amado y bendito Dios el no socorrer a los ángeles. Dejó ese socorro para usted y para mí. El Señor es mi socorro. Él es quien me socorre. ¿Por qué, hermano querido, habla de la palabra socorro? Aquí nosotros vemos que necesita socorro aquel que está en peligro. Ese es quien necesita ser socorrido. Y el Señor dice, no socorrió a los ángeles. Para ellos no hay misericordia. Ellos no fueron seres inocentes creados al principio como lo fueron Adán y Eva. Aquellos que se rebelaron contra el Señor, aquellos que siguieron a Satanás, el Señor con ellos no tiene misericordia, pero con nosotros tiene y abundante misericordia, y dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones que son renovadas esas misericordias cada mañana. Por eso, ¿cómo no ser agradecido con un Dios así? No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Recuerdan que el apóstol Pablo decía que todos nosotros venimos a ser linaje del Señor y somos bendecidos por la obediencia que tuvo Abraham. Verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Allí vemos entonces cómo el apóstol le dice que el modo de que nosotros podamos ser victoriosos en la tentación es que cada uno de nosotros seamos socorridos. En ese preciso momento, seamos socorridos por nuestro amado y bendito Dios. Eso es lo que el apóstol le explica. ¿De dónde viene el socorro? Vio que el rey David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y no se equivocó, porque de Jehová vino el Señor Jesús a socorrernos. Cuando estamos en tentación, como dice aquí el apóstol, si nosotros necesitamos ser socorridos para no dejarnos vencer por la tentación, el Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo que ha dejado en nosotros, Él es quien nos socorre para que nosotros, pudiendo resistir, el enemigo huya de cada uno de nosotros. Por eso es que cuando le explica el apóstol, cuando escribe esta hermosa epístola a los hebreos, ellos entienden muy bien de lo que le está hablando. Puede que a nosotros nos parezca algo difícil de comprender, pero en su cultura, en lo que ellos sabían, en lo que ellos estaban instruidos, cuando el apóstol le escribe esta, le llega consuelo, refrigerio a sus corazones, porque les hace ver que la esperanza de ellos debe ser puesta en el Señor Jesús. Hermano querido, nos hemos pasado un poquito para poder terminar con esta parte. Vamos a ir entonces ahora a la parte linda del Señor. Usted me ha bendecido, yo le he bendecido, los hermanos nos han bendecido desde allí, desde Chile, desde el Uruguay, desde la provincia de San Luis. Hemos recibido bendiciones, así que
vamos a estar ahora, antes de ir a la bendición, vamos a estar haciendo la oración por Israel Odorno, como pedía la mamá de la hermana Lisa. Bendito Padre Celestial, confiamos en tu infinito amor y en tu santa misericordia, Dios del cielo. Señor amado, rogamos por todos aquellos que están padeciendo enfermedad, Dios amado, tu misericordia sea con ellos, obrando sanidad a través de tu Espíritu Santo. Di la palabra, Señor Jesús, como lo pidió el centurión, también lo pedimos nosotros. Di la palabra para que sean sanos, Señor. No estamos pidiendo por nuestros siervos ni nuestras siervas, estamos pidiendo por tus siervos y tus siervas. Padre bendito, mira también, Señor amado, clamamos y pedimos por la salvación del alma de este varón, Israel Odorno. Tu misericordia sea con este varón, Dios del cielo, pueda llegar a comprender que tu misericordia y tu amor es grande, para así, Señor amado, cada día podamos honrarte, glorificarte, bendecirte y ensalzar tu divino y santo nombre por tu inmenso amor y por tu santa misericordia. Padre celestial, te lo hemos pedido, mi Rey, en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén y amén. Vamos a ir ahora a la bendición del Señor y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Hermano querido, esta noche cuando usted vaya a acostarse, dele gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, el Señor ha bendecido su vida. Así que pídale al Señor las fuerzas necesarias para tener mañana un día de victoria. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Gloria a Dios.